Una película como El Ansia, esto lo escribí, ¿no? Tony Scott, que decidió suicidarse hace algunos años, no por haber hecho El Ansia, quiero aclarar, haría Top Gun y otras películas más, muchas más. Escape Salvaje, basada en un guión de Tarantino, por ejemplo, de Tony Scott. Tony Scott durante algunos años corrió con una desventaja. Tenía un hermano mucho más conocido, para la crítica mucho más talentoso, y ya con una obra, con una trilogía atrás de mucho peso dentro de la futura historia del cine, es decir, la válida, ¿no? La que con el transcurrir de los años seguir recordando esos títulos, ¿no? Ridley Scott había hecho Los Duelistas, había hecho Alien, la primera, El octavo pasajero, y había hecho Blade Runner. Con esas tres películas, ya Ridley Scott, desde mi punto de vista crítico, se podría haber retirado del cine, pero continúa haciendo películas. Y Tony Scott, cuando decide hacer El Ansia, y hasta 4 o 5 años más adelante, la fauna crítica que integro de cine, decíamos irónicamente, el hermanito no reconocido de Ridley Scott, ¿no? Pese a que se había estrenado El Ansia y después se estrenarían otras películas de Tony Scott, algunas más interesantes que otras, con el paso de los años les diría, desde mi opinión, que se fueron equilibrando los Scott, ¿no? Fue disminuyendo para mí la calidad estética de Ridley Scott, y fue levantándose la de su hermano Tony, que había empezado con El Ansia. Ahora, imaginemos que Tony Scott hubiera hecho nada más que El Ansia y se hubiera retirado o hubiera seguido haciendo publicidad, porque es un tipo proveniente de la publicidad, Tony Scott. Esto lo van a ver en el corte, ¿no? En el montaje. El comentario podría ser una película donde se resucita el género del terror de manera muy elegante, de manera muy revista de moda de la época. Son vampiros high class estos. No viven en castillos lejos de las grandes ciudades, sino que viven en un hábitat muy importante, muy lujoso, muy geométrico, la conformación, ¿no? La geometría del lugar. Y es un matrimonio donde está Bowie, obviamente, y está Catherine Deneuve, ¿no? Que ya de por sí, en esos años todavía, Catherine Deneuve sigue trabajando hasta hoy, ¿no? Como una auténtica estrella de cine. Una directora, una actriz que ya había trabajado para Truffaut, para Buñuel, empieza a tomarse estos atrevimientos en la década del 80 de interpretar a una vampira, digamos, deseosa de sangre, ¿no? Para seguir viviendo. Lo curioso es que no se trata únicamente, digamos, el disparador argumental uno puede decir, bueno, es una película de vampiros, un matrimonio de vampiros que necesita sangre. Pero en todo caso, la relectura de la película, o la lectura tal vez más importante que equilibra a la otra, es una película sobre el paso del tiempo. Y ellos no es que únicamente no quieren morir, no quieren envejecer, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando se presenta ya de entrada, ¿no? En la película el conflicto principal, estamos lejos de la exhibición de colmillos, estamos lejos de litros y litros de sangre. Por supuesto que la sangre va a aparecer, va a estar pautada a través del montaje, va a estar pautada a través de crucifijos, de invocaciones al Antiguo Egipto, a través de objetos que van a ver muy claramente detallados por Tony Scott. La mezcla que hace Tony Scott tiene que ver con que la cadena MTV había nacido hacía nada más que 2 años atrás, con una serie de videoclips que hicieron célebre a la cadena en su momento. En lo personal, ya MTV desde hace años no se puede ver. Y donde empiezan a aparecer en esos primeros años los reyes de la cadena MTV, que van a ser Michael Jackson, Prince, Madonna,
U2 más adelante. Y Bowie es un tipo que se da cuenta que algo está pasando en la música y algo está pasando también en el cine, que no únicamente, digamos, la música desde la propuesta inicial de MTV, ya no es necesario escuchar únicamente la música, sino que la música tiene que ser vista, observada. Y empieza, digamos, a aparecer en la pantalla de MTV algo que David Bowie hacía desde casi los inicios de su carrera como músico, ¿no? Una postura hedonista frente al mundo. Mírenme, no me toquen, mírenme. Sería así. Que lo hacía en la época de Ziggy Stardust. La ambigüedad sexual, la entremezcla de ser proveniente de otro planeta que viene a capturar y a salvar a la humanidad y demás, a este planeta Tierra. Bowie se da cuenta de todo esto y se engancha inmediatamente con la cadena MTV, empieza a hacer videoclips, los que les comenté hace un ratito, en ese grupo de videoclips que propuso hace muchos años el otro canal de cable, Match Music, y las incidencias estéticas de MTV dan justo en el clavo, dan justo en el lugar adecuado para que MTV como novedad estética aparezca en determinadas películas de la década del 80. Si uno ve El Ansia o ve Calles de Fuego, por ejemplo, una película de Walter Hill, donde se usa música pop de la época, con incidencias de Michael Jackson, en una gran película donde se habla de géneros y, mejor dicho, se invocan géneros, se cruzan los géneros cinematográficos y demás. Son películas que tal vez no se hubieran hecho sin ya los 2 años que tenía MTV en el aire. Lo que agrega Tony Scott es justamente el packaging visual, ¿no? que tiene El Ansia, que es muy elaborado, hay un gran diseño de producción en la película, lo van a ver, la forma en que está vestida ella, la forma en que está vestida él, el contraste de ellos dos en un principio con la doctora que interpreta a Susan Sarandon, que todavía no había hecho papeles protagónicos, pero ya había trabajado en la versión de cine de Rocky Horror Picture Show. Es la chica recién casada que llega justamente a ese castillo. Y entonces van a ver cómo diferentes ingredientes estéticos son presentados por Tony Scott en una misma película. Por si fuera poco, el comienzo de la película muestra al gran artista que continúa grabando, Peter Murphy, interpretando Bela Lugosi's Dead. Bela Lugosi's Dead es un famoso tema de fines de los 70, de su banda, Bauhaus. La versión original supera en segundos los 10 minutos, y la versión que van a escuchar acá es una versión mucho más breve, es una versión para la película, y también si uno se animara a hacer cosas que no hay que hacer, a mostrar los 5 o 6 primeros minutos de película, podrían ser exhibidos como un videoclip, donde aparece Peter Murphy en una jaula, cantando Bela Lugosi's Dead, en un boliche de la época, donde se entremezcla lo dark, lo gótico y lo glamoroso del asunto, y paralelamente con un montaje muy entrecortante, muy efímero, muy inmediato para el espectador, que se le tira información constantemente en pocos segundos, van a ver que poco a poco van apareciendo David Bowie, Catherine Deneuve, buscando presas a las que se van a llevar a sus lugares privados. Mientras tanto, Peter Murphy sigue cantando, o en todo caso haciendo un montón de gestos, ¿no?, alusivos a el placer vampírico luego de haber conseguido alguna presa. Si El Ansia es una película altamente recordable para la historia del cine, en principio creo que no. Pero es una de esas películas que pertenece, digamos, a una década estética del cine muy rica, muy tumultuosa,
muy ciclotímica, con aportes buenísimos y aportes no tan interesantes como cualquier década. Estamos hablando, en este caso específico, de cine norteamericano, ¿no? De cine estadounidense. Tal vez la década más sólida para mí de la historia del cine norteamericano haya sido la década del 70, pero es una cuestión personal también, ¿no? Es una opinión personal. Lo interesante del Ansia es que se puede ver mucho más que como un merecido homenaje a David Bowie. Se puede ver como una película de una pareja de aristócratas que no tiene ganas de morirse y que va a hacer todo lo posible, incluyendo alguna criatura joven que da vueltas por ahí en la película, para mantenerse en pie y seguir vivos. Pero a veces el devenir de los tiempos y el devenir de los años, por más que sigas chupando sangre, no puedes detenerlo, no puedes detener eso. También hoy en día se puede ver como subrepticiamente, ¿no? como una metáfora de una enfermedad, digamos esto, ¿no? El hecho de la mordedura, ¿no? Que es todo un tema en la historia del cine, y no únicamente de los vampiros, ¿no? Pero me parece que no llega a ser una metáfora sobre el SIDA y demás, me parece que rumbea para otro lado.